de presupuesto que mantiene la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, y que está desmantelada, considera que es la principal ley para atacar la corrupción la que se analiza en el Pleno de Muchas la gracias, Asamblea señor Nacional. presidente, compañeras, compañeros asambleístas, un gusto saludarles. Gracias por la oportunidad. Interviene el asambleísta Amado Permitirme la Chávez. palabra para hacer llegar un saludo al país y sobre todo a la Amazonía ecuatoriana y a mi querida provincia de Sucumbíos. En esta mañana nos encontramos tratando un tema tan importante para el país, ya que estamos combatiendo a grupos armados terroristas que han ido tomando poder en nuestro país. Y de la misma forma han ido en aumento sus capitales económicos como patrimoniales por actividades ilícitas. Es importante tener en cuenta que desde abril, desde el 2021, fue aprobada la Ley de Extinción de Dominio, pero el problema no radica fundamentalmente en su articulado, sino en su proceso de aplicabilidad. Tal es el caso que en la actualidad en el Ecuador no ha sido aplicada ni una sola vez la ley. Es decir, no se ha revertido la propiedad de ningún bien de origen ilícito hacia el Estado. Recién en octubre del 2023, la Fiscalía abrió las dos primeras investigaciones, pero para que éstas lleguen a la extinción de dominio, primero debe hacerse un proceso muy largo. Solo la investigación dura más de 12 meses y luego se tiene que hacer un juicio de extinción de dominio. Además, se puede apelar el fallo ante 2 instancias más, lo que resulta al país en una ley poco efectiva y mayormente burocrática. El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado ha determinado que el 70% de causas por delincuencia organizada no cumplen con solicitar medidas cautelares de los bienes o la retención de cuentas bancarias con el fin de desmantelar las economías criminales en el Ecuador, y que apenas 1 de cada 10 casos se realiza el decomiso de bienes producto de los actos ilícitos. No se trata que el gobierno nacional va a incautar los bienes de las personas que les dé la gana, sino que después de realizar los respectivos trámites legales se proceda con la incautación de los mismos, donde la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero Económico, el Servicio Nacional de Contratación Pública, Policía Nacional y Superintendencia de Bancos, la Procuraduría y la Superintendencia de Bancos deberán demostrar que efectivamente estos bienes provienen de actividades ilícitas o no han podido ser justificados su procedencia según sus competencias. ¿Cómo no apoyar este proyecto si tiene como fin reparar en algo a las víctimas por narcotráfico, ya que los activos confiscados pasarán a ser propiedad del Estado y podrán ser destinados a fines sociales o utilizados para resarcir a las víctimas con su monetización? Me permito señalar algunos puntos relevantes de la reforma. Es importante conocer las definiciones de las actividades ilícitas como los bienes del destino ilícito contemplados en el artículo 7, numeral A y D de la presente reforma, donde se establecen todas las actividades o bienes tipificadas como delictivas podrán o están sujetas a la extinción de dominio. Otro punto relevante de la reforma es la acción de extinción de dominio para que sean imprescriptibles, es decir, que se pueda revertir la propiedad de un bien sin límite de tiempo, donde los bienes a los que se refiere el artículo 19 de la reforma no se legitimarán por sucesión por causa
de muerte. En consecuencia, la extinción de dominio procede sobre estos. La extinción de dominio se puede ejecutar sin la necesidad de una sentencia previa, es decir, se podría quitar un bien a un presunto narcotraficante, aunque todavía no haya sido sentenciado como tal, según lo establece el artículo 37 del presente proyecto de ley. En este sentido, me permito sugerir a la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, que en base al artículo 72 del presente proyecto reformatorio, donde se establece que el 10% de la monetización de los bienes constituidos como activos especiales y que cuenten con sentencia ejecutoriada de extinción de dominio a favor del Estado deberá ser destinado para obras de infraestructura y desarrollo social de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. Que por esta ocasión, al ser un caso de impacto ambiental enormemente perjudicial para la Amazonía, se incluya una disposición transitoria donde se establezca que en el plazo de 120 días, contados a partir de la publicación en el registro oficial de la presente ley, la entidad competente encargada del custodio y almacenamiento de la maquinaria y equipos decomisados por la minería ilegal en Yunzupino, provincia de Napo, el 13 de febrero del año 2022, como por ejemplo 148 excavadoras, 97 motores de succión de agua, 80 centradoras gravimétricas tipo Z, 41 tanques de plástico de 1000 litros de combustible. Son unos ejemplos de la incautación. Sean donados a los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales rurales de la Amazonía ecuatoriana, con el fin de ahorrarle al gobierno recursos económicos destinados para el almacenamiento y seguridad de los mismos, permitiendo con esta donación que las juntas parroquiales puedan utilizar dicha maquinaria y equipos en beneficio y desarrollo local. Gracias, señor presidente, gracias, señores asambleístas. Se hará pasar por escrito a la comisión para que se tome en consideración de que estas herramientas que están ahí prácticamente pudriéndose sean beneficiadas para las juntas parroquiales rurales de la Amazonía ecuatoriana. Muchas gracias. Fueron